Pues hoy pensé comenzar con algo que normalmente aquí no lo hacemos, pero que es, para mí, lo encuentro bastante útil. A veces lo hago en privado para fortalecer mi misma fe. ¿Cuántos han memorizado en algún momento de su vida el credo de los apóstoles? ¿No? ¿No lo conocen? Oh. Bueno, entonces va a ser más interesante. Porque es una declaración, es un resumen de nuestra fe. Y quería comenzar afirmando con ustedes lo que creemos. This morning I'm going to do something that we don't normally do here in the church, and that is I'm going to say the Apostles' Creed. This was something that I learned when I was a child. And the Apostles' Creed is simply a summary of what we believe in brief. But it's very useful, and I personally have found it to be something that strengthens me privately when I want to consider, okay, what do I believe? Así, en español es así. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo. ¿No está prendido? Sí. Que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amen. In English, this is the way it goes. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And he sits at the right hand of God the Father Almighty. From there he shall come to judge the quick and the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Christian church, the fellowship of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Un resumen de lo que creemos. Y el Dios de que hablan los credos nos ha hablado. And the God who we affirm that we believe in the creeds, has spoken to us. ¿Se imagina? El Dios de los cielos nos ha hablado. Nos ha hablado en tres formas. Primero, en la creación misma. God, the God of our God, has spoken to us, the Creator God. And he has spoken to us in three ways. First of all, he's spoken to us in creation. Si tú sales en la noche y miras el sol y la luna, si estudias la ciencia, la astronomía, la física, la química, la biología, si tú lo estudias y ves lo intricado, lo complicado que es todo,
Y como todo tuvo que estar, tantas cosas tuvieron que estar a la misma vez, tienes que creer que existe un Dios. You know, when you just go outside and you look at the heavens, or you study biology or botany or any of the sciences and see how complicated life is, you have to believe that there's a creator, that some intelligent being made it. La segunda forma en que nos habla es a través de Jesucristo, su Hijo. Él envió a su Hijo para tomar carne. Si tú quieres entender cómo es Dios, si has pensado o dudado en tu mente alguna vez, ¿cómo es Dios? Lea los 4 evangelios. Medita en Jesús. Él es la imagen exacta de Dios. You know, the second way he's spoken to us is in his Son, Jesus Christ. And if you have wondered, what is God like? What is God like? You stood outside and you looked at the stars and looked at the moon or looked at the sun and said, what is God like? Look at Jesus, because Jesus is the exact image of God, according to Scripture. He represented God perfectly. Every word that he said, every act that he did, everything about him was showing us who God is and what God is like. The third way that God has spoken to us is through his word. His word that we have here in the Scriptures. Some of the Scriptures, the book of Genesis, go back 3,500 years. Others, the whole book, all of the collection goes back at least 2,000 years. La segunda forma en que nos ha hablado es por su palabra. Es una colección de 66 diferentes escritos. Los más antiguos remontan 3,000 años o más y han durado y han sido útiles para la humanidad hasta el día de hoy. Los más recientes son de 2,000 años atrás. The most recent are 2,000 years ago. Y algunas personas critican y dicen, no, pues es algo antiguo. Sí es antiguo, pero ha sido útil, ha durado 3,000 años por algo. People mock it and say, well, that's just old-fashioned. It may be, but it's lasted 3,000 years. Las cosas que nosotros hacemos, estamos pensando en 30, 40, 50, 100 años. Este libro tiene mínimo 2,000 años, el más recién escrito. Dios nos ha hablado. Fue el Salmo 19 que quiero leer aquí. Y, I'm going to read Psalm 19, but I'm going to read it in Spanish, and those of you who speak English, look it up in your Bibles if you have your Bible, or if it's on your phone or wherever, and read along if you don't understand Spanish, because I'm not going to take the time to read both the English and Spanish. Los cielos, y este salmo nos explica cómo Dios nos habla. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lengua ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, cualquier ser humano en cualquier lugar del globo puede levantar los ojos y escuchar lo que Dios ha dicho. Hay un Dios, yo existo. Vamos a saltar al versículo
7. Entonces dice, la ley de Dios es perfecta. Ya llega a la palabra, a este libro. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. The heavens declare the glory of God. And then it says what His Word does for us. And finally it says, by them your servant is admonished, and there's great reward in doing what the Word of God says. Y nos preguntamos, pues, ¿por qué es eso? Es muy sencillo. Y les voy a contar una historia. Estuve en España, y cuando estoy allá yo tengo que mantener cuentas muy exactas de mis gastos y de todo lo que hago, y tengo una pequeña aplicación en mi teléfono que me ayuda y hace hasta cambios de divisos, puedo cambiar de pesos a dólares y de euros a dirhams marroquíes, o sea, puedo hacer todo esto y un día no funcionaba. Yo estaba sacándome los pelos, porque no funcionaba y era urgente. Y entonces yo fui y busqué donde venden las aplicaciones, ¿cómo se llama? El App Store, the App Store. I went, listen, where did I leave off in Spanish? At any rate, I'm going to tell a story about why we can trust God. So I was in Spain, and when I'm in Spain, I keep very detailed accounts of all of that I spend, but it's in different currencies. It's in dollars, in euros, in dirhams, and sometimes it's been in Jordanian money or Turkish money, and you have to change it all back into dollars and keep track of what you're doing. And so I have an app that does that, and it's very simple. And one day the app wouldn't work, and I was going crazy trying to do my accounts. Así que yo busqué en la App Store, y allí había un teléfono, un número de teléfono que podía uno llamar en caso de tener problemas. So I went to the App Store, and on the App Store there was a telephone number to call in case you had problems. Y normalmente, cuando yo llamo para ayuda con mis computadoras, con disculpas a los que quizás se ofenden con eso, pero me encuentro hablando con alguien en otra parte del mundo que medio le entiendo. Es muy frustrante. Esta vez hablé y me contesta alguien de Nueva York. Y le pude entender. Y en unos dos le dije, ¿me puedes ayudar con este problema? ¿Y sabe lo que me dijo? Yo creo que sí. Yo hice el app. Yo soy el mismo autor del app. Y en un 2x3 me resolvió lo que no pude resolver. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque pudo hacerlo tan fácil. ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, pues no te creo? Mira, es lo que hacemos con Dios. Dios nos ha dado las instrucciones para nuestra vida. Y están bien claras
y bien escritas. Los pecados de la humanidad no han cambiado desde hace 4,000 años. Son los mismos pecados que la humanidad comete. Los problemas de la humanidad son los mismos. Y la Biblia tiene instrucciones bien claras sobre todo. The reason that person could help me because he was the author of the app. And in 60 seconds, he had solved my problem. And all I had to do was do what he said, which might have appeared absurd to me, but he knew. That's how God works with us. God has given instructions to us that are completely clear and accurate in His Word. No porque nos quiere hacer mal, sino porque nos quiere ayudar a vivir bien. Porque quiere que tengamos vidas plenas, vidas completas, vidas sin grandes problemas. El camino de Dios es el camino más fácil. La vida del pecador es una vida complicada. Es una vida en que hogares se deshacen, niños se quedan solitos, mujeres se quedan en pobreza. O sea, de no hacerle caso a las instrucciones más básicas que Dios nos ha dejado, causa grandes problemas sociales y nacionales e internacionales. Nuestra sociedad, en el Islam, se habla de un tiempo, supuestamente antes del Corán, un tiempo de jahiliyah, o sea, de ignorancia. Y según eso, cuando llegó el Corán, les sacó de la ignorancia. Pero yo estoy viendo en nuestros tiempos una ignorancia muy generalizada de la palabra de Dios. Hay millones de Biblias, pero pocas personas que las han leído y menos que las están obedeciendo. No para evitar el castigo de Dios, sino porque Dios nos quiere canalizar a vivir vidas buenas, plenas, completas, alegres. El fruto del Espíritu de Dios es gozo, paz, amor, paciencia. El fruto del Espíritu de Dios es el perdón. La Biblia ha sido eliminada de nuestro sistema educativo y aún de nuestro discurso social y político. Si tú dices la Biblia dice X cosa, se burlan de ti, se ríen, pero no se están riendo de ti, sino de Dios. Porque Él es el que lo preparó para todos nosotros. Y por eso está confundida y llega a haber muchas dudas. Bueno, lo digo así, la Biblia ha sido eliminada del sistema educativo y no leído por muchos. A veces no hemos sabido cómo responder ante las dudas de la gente expresadas públicamente y en nuestro sistema educativo. Gracias, muchas gracias. Dudas sobre cosas muy básicas. Por ejemplo, estas son preguntas serias que se están haciendo
en círculos de educación muy elevadas. ¿Cuántos géneros humanos hay? ¿Cuándo comienza la vida de un ser humano? ¿Qué es el matrimonio? ¿Y para quiénes es? ¿Se admiten relaciones sexuales entre personas del mismo género? ¿Está bien tener relaciones sexuales si no estás casado? ¿Existen normas universales de conducta para la raza humana? Estas son preguntas muy básicas y están en nuestra sociedad, se escuchan en las escuelas, se escuchan en las universidades. Como cristianos y como cristiano, yo recurro a Dios para las respuestas a estas dudas. Y todas estas cosas tienen respuesta en la Biblia, muy clara, y a estas y muchas otras preguntas que hay el día de hoy, porque el ser humano no ha cambiado tanto en 4,000 años. ¿Cuántos géneros humanos? 2. Los creó Él que los hizo al principio, los hizo varón y hembra los hizo. Palabras de Cristo mismo. 2 géneros. Y en Génesis dice lo mismo. ¿Cuándo comienza la vida? En Juan, el ángel que habló a Juan acerca del nacimiento de Juan el Bautizador, dijo, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. ¿Había vida? Aparte, personalmente, mi esposa perdió 5 criaturas. Y en una de esas veces yo, a las 12 semanas, tuve la criatura en mi mano, completamente formado, con los deditos en las manos, los pies, sus ojitos, su nariz, todo formado. Nadie me va a decir que no era un ser humano. O sea, no solo por lo que dice la Escritura, sino también la misma ciencia dice lo mismo. El matrimonio, ¿qué es? Pues dice que varón y hembra los hizo y serán una sola carne. Matrimonio entre un hombre y una mujer. Muy claro. Relaciones entre el mismo género, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios, dijo Pablo a los Corintios. Y esto erais algunos, dice. O sea, algunos de ustedes cometieron estos pecados, pero se han entregado a Cristo y ahora viven para Él, ya no lo hacen. O sea, la Biblia está completamente claro en estos asuntos. No es que nos falta amor, sino que Dios nos está enseñando cómo vivir vidas más plenas, más felices, vidas mejores. Relaciones sexuales antes de casarse, dicen en los fornicarios, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Fornicación es cualquier relación sexual fuera del matrimonio, sea pederastia, sea toda clase abarca todas las perversiones sexuales, o sea, cualquier relación fuera del matrimonio. ¿Y qué resultados ha producido en nuestra sociedad la ausencia de Dios y el dudar de estas cosas básicas? ¿Qué vemos? Pecado, ruina. O sea, los
alborotos que hubo en la ciudad donde nació mi esposa, Minneapolis, donde, bueno, primero es el caso de un hombre que está violando la ley, la policía llega, se resiste y la policía usa fuerza mayor, que no debía de hacer, pero lo hace, se muere y luego toda la ciudad entra en llamas. Pero si estaban obedeciendo lo que Dios dice, ninguna de esas cosas ocurre. Todo comienza en la desobediencia a Dios. Es siempre mejor caminar en el camino de Dios. En cualquier punto se podría haber parado. El hombre que hizo mal podía haber no lo hecho. El policía que usó fuerza más de la cuenta no lo tuvo que hacer. Las multitudes que salieron a la calle y la gente que les animó no tuvieron que hacerlo. ¿Pero por qué? Porque desobedecen lo básico de Dios y no respetan a Dios ni a su palabra. Yo me acuerdo, tomé un curso, una clase sobre trabajo en zonas urbanas y el profesor era un ex Black Panther. I skipped English, didn't I? Is there anybody here who didn't understand what I was saying? You did, okay. Well, where did I stop speaking English? Oh, don't do that to me. Okay, well, at any rate, I'll tell this part in English and then I'll go back to Spanish. I had a professor that I took a class from in urban ministry, and he was an ex-Black Panther, big, strong guy. And I decided one day to take him out for lunch and just talk to him because we were living in Georgia, in a town where the Ku Klux Klan is still active. There's a lot of discrimination in that city, but that's where I was taking the class. And this man came, he's a pastor of a church now. And in the meal, when I was talking to him, I said, why did you stop being a Black Panther? Who do you know what the Black Panthers were? They were a very violent group of men back in the 60s and 70s, and who actually blew up buildings and cars and killed people and so forth. At any rate, he said, I couldn't take the hatred anymore. I couldn't stand it. And he turned to God. And now ministers and helps people in his community that way. Hace años mencioné que yo ya sé dónde dejé de hablar inglés. God has spoken about these different things that I mentioned earlier. He, as far as how many sexes there are, he said man and woman. Now my head is in Spanish and I can't get it out. He said male and female. He created us. Two. No more. When does life begin? John the Baptist was filled with the Holy Spirit from before he was born in his mother's womb. My wife lost 5 babies, and it would happen about 12 weeks. And I held one of those in my hand one time, and they were perfectly formed. All the little fingers, little toes, toenails, fingernails, little eyes. Everything was there. So nobody can tell me that when a woman is pregnant, that she doesn't have a living human being that she's going to give birth to. Marriage. The two shall become one flesh. Man and woman. Marriage is between a man and a woman. Sexual relations with somebody of the same sex
not the effeminate, not those who commit homosexual acts with men, well, they will not inherit the kingdom of God. And he said, he said that to the Corinthians, and he said, some of you used to do these things, but you don't anymore. Sexual relations outside of marriage. He said the fornicators, and fornication covers all sexual relation outside of marriage. It's a very big word in its meaning. It covers everything from child abuse to all of the sexual deviations that there are. And Paul just says, frankly, those people will not inherit the kingdom of God. If you do those things, you won't inherit the kingdom of God. And then he says, but some of you were this. Some of you did these things and you don't do them anymore, because you've come to Jesus. And then I asked what results all of this has produced in our society, that we have doubted these truths of God, que hemos dudado de lo que Dios dice. Hemos pensado, no pasa nada. No importa. No pasa nada. But God wants us to live better. Dios quiere que vivamos mejor. Y Él sabe cómo podemos vivir mejor. Cuando hablamos con Él, es hablar con el creador de la aplicación. When we talk to God, we listen to God, we're listening to the author of the application. He made you. Dios te hizo a ti, me hizo a mí. Él hizo mi vecino. Y Él sabe cómo funcionan mejor las relaciones humanas. Hay muchas otras cosas en la palabra de Dios que podía mencionar. There are many, many other things in God's Word that I could mention. But I mentioned these because they're very popular today. They're in the open. Y también quiero asegurarte que tú tienes base para tus creencias. You have a basis for your beliefs. You have a sound reason for believing what you believe. Tienes una razón sólido, la palabra de Dios. Algo que ha durado miles de años. No miles, pero muchas civilizaciones. Ha durado más que gobiernos, más que imperios, más que... Esta palabra sigue. Y sigue advirtiéndonos cómo debemos vivir, y de dejar de hacerlo tarde que temprano se va a deshacer totalmente. Primeramente uno mismo, luego nuestras familias, luego la sociedad en que vivimos, la nación y la civilización occidental. No somos diferentes a otros. Tenemos que seguir este libro. Así que levanta tu voz, pero en forma amable, no condenando. O sea, he explicado lo que pasa, pero eso no es para dar una paliza a alguien o condenar a alguien, sino para decirle hay una respuesta a los problemas que estamos viviendo, a las cosas que vemos en nuestro derredor. Dios nos ha hablado en la creación, convenciéndonos de su existencia. Nos ha hablado en su palabra, explicándonos cómo vivir. Nos ha hablado en su Hijo, explicándonos cómo ser salvos, arrepintiéndonos de nuestros pecados, creyendo en Él. Vamos a orar y con eso terminamos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Fortalece a tus hijos y a tus siervos en lo que dice tu palabra. Fortalécenos para no tener temor ante los que nos acusan de no ser tolerantes, de no ser liberales, de no ser
competentes. Somos competentes, Señor, en tu palabra. Y tu palabra representa lo mejor para nosotros y para el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.